Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Tamara Tarasiuk sobre la reforma al Poder Judicial, la independencia judicial y qué sigue. Acompáñenme. Tamara, bienvenida a Abogacía Trabajando, este espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Es un gusto en verdad que estés con nosotros para platicar un poquito, pues quizá a modo general, y después nos vamos adentrando concretamente en lo que ha pasado recientemente en las últimas semanas en México tras la aprobación y publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial. Así que sin más, sobre todo porque además tú tienes un largo recorrido y experiencia también en todo el tema de identificar en la región violaciones a derechos humanos, lo cual va por supuesto de la mano con toda esta reforma y todo el tema de la independencia judicial. Si quieres, para empezar un poco a nivel general, ¿cómo ves tú la región Latinoamérica concretamente en el tema democracia e independencia judicial, división de poderes? Muchísimas gracias, Rodrigo, y a la Barra por la invitación. Es un gusto estar acá contigo. A ver, yo creo que en América Latina claramente estamos viendo un declive democrático constante. Cuando hace unas décadas la amenaza principal eran las dictaduras puras y duras, hoy lo que vemos es un enorme riesgo que surge por líderes que son electos democráticamente, llegan al poder a través de elecciones, más o menos limpias, pero elecciones al fin, y una vez en el poder le dan la espalda a garantías fundamentales de la democracia. Esto lo vemos claramente en el tema de independencia judicial, con ataques al Poder Judicial. También existen ataques o amenazas al trabajo de la sociedad civil independiente, del periodismo independiente, que son estos frenos y contrapesos fundamentales para cualquier democracia. Y creo que también es importante en este contexto regional resaltar que no se trata de casos donde esto tiene que ver con ideologías de derecha o de izquierda, sino que trasciende esa división o esa polarización en la región, y estamos viendo, desgraciadamente, este mismo libreto autoritario por individuos o presidentes que vienen desde distintos lugares ideológicamente. Y creo que esa es hoy una de las principales amenazas que vemos para la democracia en la región. Sí, yo creo que lo vemos incluso ya en países en Latinoamérica muy marcados, caso de Nicaragua, caso de Venezuela, en donde pues sí, desafortunadamente llegan al poder y hacen todos los cambios a modo en la Constitución para permanecer, elecciones ya no limpias, simulando que son democráticas cuando no lo son. Me parece que ese es el tema central en el cual habría que poner foco. Yo iría un poquito más, Rodrigo. Creo que, mira, casos como Cuba, Nicaragua y Venezuela, creo que ya están perdidos, ¿no? En ese lado ya estamos hablando de dictaduras puras y duras donde no hay poderes independientes, no hay un poder judicial que funcione. Pero creo que también tenemos que agregar esa lista en materia de independencia judicial la preocupación por los países que aún no han llegado hasta ahí, pero la gente sale a votar, hay elecciones, votan, y después en el poder los presidentes le dan la espalda a este tipo de garantías. Y ahí estoy pensando en Jair Bolsonaro en Brasil, en Nayib Bukele en El Salvador, y en gran medida también lo que vimos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Correcto. Sí, totalmente, y coincido porque sí, como que en el discurso dicen esto sigue siendo una democracia, pero claro, al final del día lo que buscan es esta erosión de la división de poderes, controlar, y hoy ya se tiene en México, eso es una realidad. El Ejecutivo y el Legislativo son uno mismo. Y claro que eso es lo que buscan con el Judicial. Sí, y hasta te diría que en algunos casos buscan redefinir el concepto de democracia. Sí. Cuando Nayib Bukele ganó las elecciones, su reelección, que fue muy discutida, ¿no? Fue sobre, hay en El Salvador varias cláusulas constitucionales que prohíben la reelección, pero una vez que lograron cooptar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, consiguió una sentencia que
reinterpretó la Constitución para que él pudiese ser presidente. Y ganó con una enorme cantidad de votos, ganó una enorme mayoría en el Poder Legislativo y terminó diciendo públicamente que El Salvador era la única democracia de partido único, lo cual es una contradicción absurda en sus términos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tamara, en mayo, entiendo, justamente Diálogo Interamericano, en conjunto con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, publicaron un informe sobre independencia judicial. En ese entonces, en mayo, ¿qué arrojó? ¿Cuál fue el resultado de ese informe? Mire, ese informe lo trabajamos con la Barra y con el Laboratorio de Impacto de la Universidad de Stanford también, en conjunto, porque veíamos que las propuestas de reforma judicial o la justicia constitucionales eran una gran amenaza para el Estado de Derecho en México. Y lo que nos propusimos en ese informe fue analizar, dentro de lo que son los estándares internacionales y la comparación entre esta propuesta y otros lugares donde se había avanzado con la elección popular de jueces, para tratar de entender qué significaba esta reforma con relación a los estándares internacionales y la práctica. Y lo que encontramos fue muy preocupante, porque la conclusión central de ese informe es que estas propuestas eran una amenaza directa a la independencia judicial y al Estado de Derecho en México. Podemos hablar más sobre por qué, pero contradicen estándares internacionales fundamentales para la independencia judicial y al hacer eso ponen en jaque el Estado de Derecho, la división de poderes y la democracia en México. Sí, totalmente. Decías ahorita un tema de elección de jueces, que pues, es el tema central de la reforma, porque yo creo que todos estamos conscientes en que hacía falta una reforma al Poder Judicial, definitivamente sí, pero otra naturaleza, una reforma más integral que abarque también otras partes que se quedaron por fuera, que ya ha sido muy comentado, como las fiscalías, las policías, etcétera, ¿no? Incluso el propio sector legal, los abogados también podrían ser parte de, en cuanto a una profesionalización, colegiación de la misma área. En el tema de elección de jueces, entiendo que en América únicamente, bueno, Bolivia concretamente, y recientemente también cuando un poco se comparó con Estados Unidos y entonces la presidenta electa incluso dijo, sí, en Estados Unidos se eligen jueces, pero como que un poco descontextualizado. ¿Qué ha pasado en esos dos países concretamente con la elección de jueces? ¿Ha habido cosas positivas? ¿Todo es negativo? ¿Hay algo medio? Mira, te voy a hacer un comentario previo a responder tu pregunta sobre esto de la necesidad de una reforma judicial en México, porque coincido totalmente. Yo cubrí México cuando trabajaba en Human Rights Watch en el 2005, 2006. Empecé por unos años a cubrir México. En esa época se avanzó con la reforma judicial, la reforma constitucional a la justicia, que después se dio 8 años para implementarlo. O sea, es una deuda pendiente de México de hace muchísimo tiempo. Entonces, creo que sí es importante empezar la conversación diciendo la justicia de México necesita una reforma. Definitivo. Hace muchísimos años, pero no esta, ¿no? Y en gran medida no esta por la respuesta a tu pregunta, porque el argumento de vamos a elegir jueces por voto popular porque de esa manera se democratiza la justicia, contradice una idea fundamental de la democracia, y es que la justicia tiene que ser independiente para actuar como un freno y contrapeso al poder ejecutivo. Y hay ahí una comparación clara. El único país de la región donde esto ocurre es Bolivia, y ha tenido terribles consecuencias para la independencia judicial en el país. Y en Estados Unidos, si bien es cierto que existe elección de jueces, no eligen a la Corte Suprema. No son los federales. Exactamente, y en algunos estados. O sea, no es que en todo el país se eligen jueces por voto popular. Y el principio fundamental de la independencia judicial se sustenta o se puede mantener cuando existen mecanismos de nombramiento y remoción de jueces que permitan que la elección sea sobre la base de los conocimientos de los jueces, de sus capacidades y de su independencia para decidir sobre la base del derecho y los hechos, y no sobre la base de influencias políticas o indebidas. Cuando uno somete a jueces a elección por voto popular, en esencia los está obligando a hacer campaña. Las campañas se financian y genera un incentivo para que los jueces luego
o durante las campañas o después de ser electos, tengan que responder a los intereses de quienes financiaron las campañas. Correcto. Y de quienes los votaron. Y entonces ahí se genera un incentivo muy perverso que impide que los jueces decidan sobre la base del derecho. Y eso lo vimos que ocurrió en Bolivia, lo vimos que ocurrió en casos en Estados Unidos. Hay informes que lo reflejamos en este documento que publicamos en mayo que muestran que el resultado es la politización de las sentencias y de las decisiones judiciales. Y yo diría que acá en México además tiene un componente agregado muy difícil que tiene que ver con la financiación de la política del crimen organizado. Entonces, abrir la puerta a que los jueces deban responder a intereses de quienes los financian, cuando parte de esa financiación puede venir del crimen organizado, es enormemente peligroso para la independencia judicial y para sostener a las instituciones democráticas del país. 100% de acuerdo, porque sí, y lo hemos visto recientemente, al final del día sí México está inmerso en demasiada violencia, hay estados muy focalizados en donde sí, es una realidad, está el caso de Sinaloa, ¿no? Y hay muchos más, pero que sí, definitivamente incluso al escuchar de propia voz de autoridades, ¿no? Decir que pues no depende de ellos, sino que prácticamente los grupos decidan frenar esto, pues me parecen muy desafortunadas y es dejar a la gente a la deriva y totalmente en manos del crimen organizado, lo cual en efecto se puede infiltrar en sugerir o en poner candidatos a jueces, ¿no? Para que entonces, como tú dices, rindan directamente por temor mismo a su vida, a sus familias, etcétera, de no apoyar a estas personas. Y eso tiene que ver con un problema mucho más amplio aquí en México, que tiene que ver con la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia en ciertas decisiones oficiales, digamos, o de gobierno en los distintos niveles de gobierno. Entonces, cuando se permea la institucionalidad por el crimen organizado en un contexto donde eso no es sujeto a rendición de cuentas, porque no hay independencia judicial y hay miedo, creo que eso es terriblemente preocupante. Y el otro elemento que creo que hay que resaltar, que en mayo no lo sabíamos, pero sí lo sabemos ahora después de las elecciones, es que la aprobación de esta reforma, como se dio ahora, de la mano de la nueva composición de la legislatura, hace que hoy haya un mucho mayor control del Ejecutivo de quiénes van a estar en la Suprema Corte y en estos 7.000 puestos de jueces que se abren a votación popular. Entonces, en este contexto, en su momento dijimos, esto puede ser una terrible amenaza para el Estado de Derecho. Hoy sabemos que lo es. No solo, o sea, tenés claramente los dos componentes, la politización por el control del Poder Ejecutivo, no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo por medio de su partido, y el riesgo de infiltración del crimen organizado. Correcto, y en ese sentido, te preguntaría, Tamara, ¿ves a México yendo hacia una dictadura o más un tema regresión a algo que ya no está vigente? Mira, yo creo que más que hablar de rótulos, si es una dictadura o no es una dictadura, creo que es importante poner sobre la mesa los hechos que son lo suficientemente preocupantes, ¿no? En este contexto va a ser muy difícil que existan frenos y contrapesos en México. A mí me da más miedo que estemos volviendo a un sistema como el de los años del PRI en este país, ¿no? Donde lo que se llamó la dictadura perfecta, ¿no? Que no es la dictadura militar tradicional. Porque sí creo que lo que es claro es que en este contexto, con la mayoría legislativa de Morena, con la presidencia en manos de Morena, van a poder nombrar a muchos jueces en el Poder Judicial. Eso significa que va a ser mucho más difícil para la judicatura poder tener una independencia para poder resolver conforme a derecho. Sobre todo porque la reforma no es solo la elección por jueces por voto popular, sino que tiene otro componente preocupante, que es la creación de este Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también se eligen por voto popular y cuyos mandatos van de la mano del mandato presidencial. Entonces, las elecciones son aún más politizadas y van, digamos, de la mano de las elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo soy juez, me nombran
porque me propuso el legislativo, la mayoría oficialista del legislativo, o porque me propuso el Poder Ejecutivo. Y sé que si me porto mal, quien me va a sancionar son unos jueces que también en su mayoría fueron nombrados por el poder de turno. Va a ser difícil que me anime a tomar una decisión fuerte en contra del gobierno. Totalmente. Y lo que hemos visto en otros países cuando esto fue ocurriendo es que gradualmente el Poder Judicial pasa a ser un apéndice del Ejecutivo. El ejemplo más claro de esto, que fue muy gradual, es Venezuela. En el 2004 hubo una ley que modificó la composición del Tribunal Supremo de Justicia. Ese Tribunal Supremo de Justicia tenía una comisión judicial que estaba a cargo de nombrar y destituir jueces. A lo largo de los años, el Poder Judicial en Venezuela dejó de ser un freno y contrapeso. Bukele hizo lo mismo en muchísimo menos tiempo. O sea, se tardó 2 años en hacer lo que a Chávez le llevó 10 y llegó al mismo resultado hoy. Entonces hay ejemplos en la región que cuando el Ejecutivo se toma el Poder Judicial deja de actuar como un freno fundamental, sobre todo en las decisiones que son más sensibles y que afectan los intereses del Ejecutivo. Y la consecuencia termina siendo un Ejecutivo que hace lo que quiere, porque no tiene... Sí, un contrapeso, un freno. No tiene nadie que le ponga un freno, no existen instituciones en pie que le pongan un freno a los excesos del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que hace trizas la democracia. Llamémoslo como lo llamemos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y recordemos que además dentro de todo este paquete de reformas, todavía hay más que todavía no han sido aprobadas, pero dentro de este mismo rubro de frenar, digamos, los pesos, contrapesos, también está el tema de la desaparición, la propuesta de distintos organismos institucionales autónomos, constitucionales, autónomos, en donde está un INAI, en donde está una COFESE, ¿no? Este tipo de organismos que si de por sí el gobierno tiene esta facultad de reservar la información por cierto periodo de años, ¿no? Diciendo que es de seguridad nacional, sin una autoridad como el INAI que transparente todas estas situaciones, pues la opacidad va a estar al máximo, sumado al tema de impunidad, como tú dices, porque claro, ¿quién va a decirle algo en contra del gobierno? Llámese un juez, si pues al final del día va a estar muy vigilado y tiene que rendir intereses a otras personas. Es muy importante lo que dices, porque yo creo que la aprobación de la reforma judicial ahora es como la frutilla del postre, no la fresa del postre, porque si uno mira hacia atrás durante este sexenio, cuando yo digo que López Obrador siguió este libreto autoritario, es porque desde que inició su presidencia hubo ataques a instituciones independientes. El Poder Judicial es una, el Instituto Nacional Electoral es otro, el INAI, COFESE. Entonces creo que esto es como una constante que terminó con esta reforma del Poder Judicial ahora, y como dices, existe riesgo de que avance aún más. Y agregaría también el otro gran tema para México hoy, que está en este paquete de reformas, que es la constitucionalización de la militarización en el país, ¿no? Que esa parte de la reforma también es enormemente preocupante, porque la militarización del país, no solo en la seguridad pública, sino en un montón de rubros diferentes, también es un riesgo. Sí. Si no rinden cuentas y hoy ya no hay manera de frenarlo si queda plasmado en la Constitución, ¿no? Entonces creo que la reforma al Poder Judicial, que es en sí misma lo suficientemente grave como para que estemos hablando de eso, tenemos que verla en este contexto de una avalancha de propuestas que buscan más concentración de poder. Y eso es preocupante, ¿no? Y claramente contrario a principios democráticos. Sí, totalmente. En este sentido, ¿qué sigue justamente para los jueces y para las personas, para los justiciables, que al final del día se habla mucho que va a beneficiarlos, pero pues al final del día sabemos que no es así, es el opuesto, porque además ahora el amparo, en donde pues ya la suspensión no es general, sino cada quien tendrá que ampararse de forma individual, y si no tienes acceso a un abogado, entonces pues no lo vas a poder hacer. ¿Qué sigue con esta parte, jueces, y con la parte específica de las personas que pues se van a tener que enfrentar a la justicia? Bueno, mira, aquí en México, yo habiendo trabajado muchos años en este país, es muy recurrente ver que este tema legislativo lleva siempre muchos años, ¿no?
se reforma la Constitución, después se implementa, se adopta una ley general, un reglamento, o sea, son muchos años hasta que podamos ver, más allá de la elección en sí de los jueces, qué significa esto en la práctica. Creo que es importante ponerle el ojo a qué pasa ahora, cómo esto va a evolucionar en la práctica, y que en la medida que podamos ver que tiene consecuencias precisas, poder entender y que todo el mundo tenga claro que esto expone a México a responsabilidad internacional, porque hay obligaciones que surgen de tratados que México ha ratificado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, donde existe, todos los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a un juez imparcial e independiente. En la medida que eso se viola por las políticas y prácticas de la autoridad, el Estado se abre a responsabilidad internacional. Entonces creo que la tarea hacia adelante es ver cómo esto se implementa y poder documentar bien que esa implementación tiene impactos en la práctica, para poder allanar el camino para documentar y sustentar la responsabilidad internacional que claramente surge si se viola el derecho de los mexicanos y las mexicanas a tener acceso a un tribunal independiente. Ahora faltan también, primera pregunta que te haría, ¿ves viable que la reforma judicial pueda caer? Es decir, ¿ves algún mecanismo todavía, incluso a nivel internacional, que pueda realmente hacer algo, o ya es un hecho? No creo en el corto plazo. O sea, veo muy difícil que caiga por mecanismos judiciales dentro de México, por múltiples motivos, y cualquier intento de llevar esto al ámbito internacional lleva mucho tiempo. Pero el trabajo en derechos humanos es un trabajo de hormiguita, ¿no? Sí. Que lleva tiempo y paciencia. Entonces sí creo que es importante como mantener el ojo en la documentación, no solo de lo que pasa ahora, sino de cómo se va implementando para poder avanzar con esa agenda. O sea, hay casos en México en el pasado donde este trabajo y la participación de la comunidad internacional y de estos organismos llevaron a reformas sustanciales, como por ejemplo la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar, digamos, sobre la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos. Llegar a eso llevó muchísimos años, muchísimos informes de organizaciones de la sociedad civil, casos llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, con sentencias en contra de México. Todo eso contribuyó a que eventualmente se reforme la legislación. Entonces, no lo veo viable en el corto plazo, pero sí un poco más adelante. Y lo dices, Tamara, faltan, por supuesto, muchas cosas. Apenas fue la publicación. ¿Qué va a pasar con las leyes secundarias? ¿Ves que en estas pueda cambiar algo respecto, no al contenido de la reforma, pero en cómo va a operar? Yo creo que hay que, dada la circunstancia desafortunada que la reforma se aprobó a nivel constitucional, hay que ser creativos, ¿no? Y si hay posibilidades de influir en los mecanismos a través de las normativas secundarias, hay que tratar de hacerlo para asegurarse que en la medida de lo posible los candidatos y las candidatas cumplan con requisitos lo más claro posible sobre su idoneidad para el cargo y tratar de limitar lo más posible la politización de los nombramientos. O sea, el riesgo ya está sobre la mesa. No creo que lo que hay que, en la medida de lo posible, es hacer control de daños a través de ese tipo de estrategias. Ahora, ¿qué sigue, digamos, en el corto plazo? En estricto sentido, la primera elección va a ser en junio del 2025, pero me parece que la reforma no contempla nada a nivel transitorio ni nada, o sea, cómo armonizar esta transición, porque además la reforma habla de entrada, desaparecer las dos salas, solamente queda el pleno. Punto número 1, hoy siguen operando las dos salas. 2, habla de 9 ministros, hoy son 11. ¿Cómo ves tú esta realidad? ¿Qué pasa y por qué? O sea, para armonizar esta transición, ¿qué tendría que suceder? Es muy difícil, ¿no? Porque es implementar un sistema casi totalmente nuevo en unos poquitos meses en un país como México, que movilizar a la institucionalidad que es un monstruo
es realmente complicado. O sea, yo no esperaría grandes cambios en el corto plazo. Creo que va a haber un reacomodamiento en que más o menos la cosa siga funcionando y luego ver qué pasa después de las elecciones. Me parecería raro pensar que haya un criterio claro de armonización entre este sistema y el que viene, sobre todo en un contexto de cambio de gobierno, nuevas autoridades. O sea, no va a ser muy complicado pensar que esto vaya a ser suave y sencillo, ¿no? Sí, por eso insistir también en que los primeros afectados definitivamente son o somos las personas, ¿no? De a pie, donde aparte, ¿qué pasa con todo este cúmulo de expedientes cuando a lo mejor lo tenga que asumir algún juzgador nuevo? ¿Qué va a pasar? Va a empezar prácticamente de cero, tendrá que revisar, por supuesto, cantidad de expedientes. Yo creo que ahí, por supuesto, si de por sí la justicia es lenta en México, pues se va a hacer más lenta todavía, y ya con estos intereses, como bien has detallado tú, respecto a lo que pueda ocurrir con una elección o no. Nos están quedando escasos 2 minutos, Tamara. Hablaba yo un poco en la parte región. ¿Qué sigue para México concretamente en la parte región y en la parte internacional después de esta publicación? Mira, yo creo que una consecuencia muy desafortunada de esto es que México va a ser un mal ejemplo que otros tal vez crean que pueden seguir, ¿no? Creo que si México, que es el grande de la región, llegó hasta donde llegó, va a ser más complicado convencer a países pequeños que esto no se puede o es inviable. Por eso creo que es importante ponerle el ojo a qué tipo de consecuencias puede tener esto para México a nivel internacional. No poder tratar de... Creo que la estrategia futuro es pensar fuera de la caja para minimizar el riesgo en la implementación por el bien de los mexicanos y las mexicanas y que tengan más o menos acceso a la justicia, y pensar en estrategias de cómo llevar esto a la jurisdicción internacional para que quede claro que esto no es gratis, que tiene una consecuencia, aunque sea eventual, para México, y que este no sea el modelo para el resto de la región en materia de independencia judicial. Sí, totalmente. Pues Tamara, no me queda más que agradecerte nuevamente el que hayas estado con nosotros en este espacio para compartir todas estas ideas, lo que por supuesto también tú has vivido en otros países, cómo lo has visto también en la región, lo que nos compartes sobre el posible escenario venidero para México en la región y en la parte internacional. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema que por supuesto está en la agenda, en los medios, y que es importantísimo entender qué viene. Ahora que ya se aprobó, ya se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación, qué pasa con los nuevos jueces, qué pasa con la población, qué sigue para México en el panorama regional e internacional. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.